¿Alguien me puede decir qué era la obligación? La obligación es El vínculo el vínculo jurídico, el vínculo que tiene el deudor con el acreedor. que constriñe al deudor ¿Por qué lo que tan taposo porque está jurídico? obligado a pagarle, a cumplir con la prestación. El deudor es el que tiene la obligación, en este caso. La naturaleza de la obligación es el deudor, porque él es el que tiene que cumplirla. Entonces, esta obligación, nosotros lo que vimos en la lección anterior, vimos una obligación, vimos a la inejecución cuando una obligación no se ejecutaba, vimos, ¿verdad? Esa es la inejecución de la acción. Ahora vamos a ver cuándo se extingue la obligación. ¿Puedes repetir lo que acabo de decir? Que en la lección 16 vimos la inejecución de la obligación. ¿En Sí. qué casos la obligación era inejecutable? ¿Qué decíamos cuando decíamos que la obligación era inejecutable? ¿En qué casos? ¿Tenés anotado? Decime. Ese no era el de la ley, entonces te habla de la Lex Aquilia y la Y Sonaria. metele y decime cuál era los casos. ¿Qué pasaba con la cosa? ¿Se perdía? ¿O por dolo? Hablamos de la mora. Ahí se daba la El inejecución. daño, la mora. Claro, la responsabilidad civil. Eso era un caso de inejecución. Ahora vamos a ver cuándo se extingue la obligación. Cualquier acto jurídico reconocido como válido por el derecho romano para dar fin a la relación obligatoria. El vínculo entre el acreedor y el deudor no se perpetuaba indefinidamente y se debía llegar a un momento en el que el deudor se libere, quedando extinguida la obligación. Claro, si yo celebro un contrato de crédito contigo de un año, ese contrato se extingue, tiene fecha de caducidad. Cuando yo te pago la última cuota, la 12 de 12, ¿qué pasa con el contrato? Se extingue, perece, desaparece. Al acreedor le interesa que se cumpla la obligación para incrementar su patrimonio. Eso es lo importante para la figura del acreedor. El que tiene que cobrar la deuda. Él dio el crédito, tiene que cobrar. Por eso se hace acreedor, porque dio un crédito. Y ese crédito tiene que venir. ¿Cuál era un elemento natural del crédito? Los intereses. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cuál es el elemento natural en una compraventa? El precio. Eso nosotros estudiamos en la primera parte de Romano, ¿verdad? En el caso del crédito, ¿cuál es el elemento natural? El interés, lo oneroso de la operación. Si yo te presto 100 para que esa operación sea onerosa y sea rentable, sea lucrativa, me tenés que devolver 120. O si no, no tiene sentido el crédito. Entonces, ahí se define la extinción de una obligación, ¿verdad? Cuando se extingue la obligación. Cuando llega el momento en que el deudor se libera. Cuando se libera el deudor, se extingue la obligación. Porque el deudor es el que tiene la carga de cumplir con la obligación. El principio del contrarius actus. Dice, de la misma manera como nos obligamos, nos liberamos por el acto contrario. Las obligaciones se contraían por modos formales y solemnes. ¿Se acuerdan de la estipulatio? Que le dije, vamos a usar la estipulatio como un ejemplo recurrente. De igual manera se requerían de las mismas formalidades para que el deudor pueda liberarse de la obligación. O sea, así como se daba una estipulatio, también habían solemnidades para que esa estipulatio llegue a su fin, para que se cumpla con la obligación. La solutio per est et libram, dice, la obligación constituida por este medio se extinguía por el mismo procedimiento. Tocando la balanza con un pedazo de bronce, símbolo de pago ante 5 testigos. Se dice que hay un solutio, pues el lazo que los unía quedó disuelto. O sea,
Esta sería más bien una solemnidad para terminar con la obligación. Exacto, para extinguir la obligación. Para extinguir la obligación. Para eso era la solemnidad. Así como había solemnidades para constituir obligaciones, había solemnidades para extinguir obligaciones. En Roma todo era solemne. Era lo que tenía efecto jurídico. Acá tenemos a la septilatio o septilatio. Forma Este solemne, sí o sí va a salir. sí Este o, va a salir sí o sí. sí o sí. Estas figuras, estas acciones tienen que anotar porque van a salir. Suazo, Señor. el que leíste recién, ¿verdad? El tema de los testigos. Eso tiene que, o sea, tiene que haber testigos siempre también, ¿verdad? Claro, porque tienen que acreditar que la obligación se extinguió. Es lo que manda, es lo que manda la solemnidad. O sea, la formalidad en Roma es muy importante. Porque si vos constituiste algo por una formalidad, si constituiste una obligación por una formalidad, la tenés que extinguir también por una formalidad. Eso mandaba el derecho romano. Era muy cuadrado en ese sentido. Y el tema, o sea, si, ¿eran testigos o una cierta cantidad de testigos? Porque acá en el libro de Trovato dice 5 testigos. 5 testigos. 5 testigos. ¿Cómo puedo explicar el principio del contrario actus? Y el principio del contrario acto es cómo vos constituís una obligación a través de una formalidad. De la misma manera como te obligas, también te libras por el acto contrario. O sea, hay un acto que te constriñe a cumplir. Asimismo va a haber un acto contrario que te va a, ¿qué es lo contrario de constreñir? Liberar. ¿Me entiendes? En un acto inicial te constreñís a cumplir. Cuando lo cumplís, hay un acto posterior un acto contrario que es posterior que te va a liberar. Para ambas cosas había formalidades. Solutio per aceptio. Sí. La septilatio. Forma solemne de asegurar el pago de una obligación nacida de un contrato verbal, contrato verbis. Interrogatorio entre deudor y acreedor. ¿Tienes por recibido lo que te he prometido dar o hacer? Acreedor, lo tengo. Cumplía esta formalidad, el deudor quedaba liberado. Pregunto, la septilatio. En la septilatio, ¿se está librando de la obligación que contrayó mediante qué acción? ¿Cuál es la obligación en este caso? ¿Cuál es la acción la cual te obliga a cumplir una obligación? La que yo mencionaba recurrentemente. La estipulación. La estipulatio. ¿Se acuerdan cuando el profesor decía, expondes, o sea, prometes hacer tal cosa? Prometo. ¿Prometes pagarme 100 sestercios en 10 días? Prometo. Entonces, ¿ahí qué pasaba? Esa formalidad ocasionaba que nazca la figura de un deudor y un acreedor. ¿Cómo se extinguía esa obligación? A través de una aceptilatio o una septilatio, donde era el deudor el que le interpelaba al acreedor. Le decía, ¿tienes por recibido lo que te he prometido dar? Y el acreedor decía, lo tengo. Entonces se cumplía la formalidad, se extinguía la obligación. Son formalidades. O sea, así como nace con una formalidad, también se extingue con una formalidad. Acá está. Este ejemplo así, este es el famoso, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? En la estipulatio, prometes darme 100 aureos el 30 de abril, prometo, dice el deudor. Ok, entonces el deudor queda comprometido a dar. Cuando el deudor paga, no se lleva a cabo la formalidad, que es la forma contraria, ¿verdad? Tienes por recibido lo que te he prometido, lo tengo, dice el acreedor, y se extingue la obligación. Así es sencillo. Esta imagen la entendés y entendiste la unidad. Modos de extinción de la obligación. Ipso iure es de pleno derecho. Obligación se extinguía de manera definitiva, de pleno derecho. Ope exceptionis, el vínculo no quedaba extinguido. El deudor podía oponer
Una excepción. a fin de realizar la acción, Paralizar. paralizar, perdón, la acción del acreedor. O sea, el deudor trancaba, por así decirlo, la acción del acreedor de exigir el cumplimiento de la obligación. Pero no se extinguía la obligación. De pleno derecho. Un ratito. De pleno derecho. ¿Cuáles son las formas de extinción de las obligaciones? El pago. La novación. ¿Qué era la novación? ¿Cómo ese día? Concurso de dos causas lucrativas. La confusión, pérdida de la cosa debida, contrarius consensus. El contrario consensus es el que vimos nosotros. La acceptilatio versus la estipulatio. ¿Qué era la innovación en serio? Es cuando cambias una obligación por otra, pero que mantiene la misma esencia. Esa es la innovación. O cuando transferís una obligación a otro sujeto, también se da una innovación. Es una obligación que en su esencia es la misma, pero cambia en algunas formas. Puede ser el término, puede ser que cambie la persona, el acreedor. Entonces ahí cuando se da esa figura se da una innovación. Pero eso vamos a verlo, creo que en esta unidad o en otra más. No, la innovación está, hay una unidad entera lo que es después de esta, que es la innovación. O percepciones, dice. Por compensación, por prescripción o por pacto non petendo. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces, ¿cuáles son los modos de extinción de pleno derecho? Ipso iure significa de pleno derecho. Anulan la obligación de manera definitiva. El deudor no necesita pedir al magistrado que le otorgue una excepción para rechazar la acción del acreedor. Este pierde su acción y ya no puede perseguir al deudor. O sea, cuando de pleno derecho ya no el juez, no hace falta que el juez le otorgue ninguna excepción, porque el acreedor puede realizar una acción contra el deudor, pero si la extinción de la obligación se da ipso iure, no hay ninguna acción que pueda oponer el acreedor contra el deudor. Ya no puede perseguirle al deudor el acreedor. El pago, la realización por el deudor de la prestación prometida. El deudor quedaba librado del vínculo que lo ligaba a su acreedor. Claro, cuando pagas tu deuda, cumplís con la prestación, que es lo que te ligaba a tu acreedor. Hoy ya cumpliste, entonces no hay más obligación. ¿Cuáles son los requisitos del pago? Ser realizado por persona capaz, su representante o un tercero. Ser recibido por persona capaz o su representante legal. ¿Por qué dice persona capaz? Tiene que ser una persona que tenga capacidad siempre de hecho y de derecho. Una persona... No podía ser su esclavo, si No. podía mandarle a su hijo, no podía. Exacto. Porque no son personas que tienen capacidad de hecho. Efectuarse en el lugar convenido. Inmuebles. En el sitio donde éste se encuentra. O sea, cuando se extinguía una obligación por pago, tenía que ser en el sitio donde estaba el inmueble. Cuando hablamos de cosas muebles o dinero, en el domicilio del deudor. Ahí se constituía la extinción de la obligación. Cuando realizabas el pago. Prueba de pago, recibo, entrega de títulos, testigos. O sea, ¿cómo probabas que recibiste la plata? Con un recibo, con la entrega del título de propiedad o los testigos que daban fe de eso. Esto en cuanto a los pagos. Es bastante similar a lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Imputación del pago en caso de varias deudas. ¿Quién más, quién menos tiene muchas deudas? Yo, por ejemplo. Digo, no.
Al realizar el pago, el deudor debía expresar a qué deuda se aplicaba. De no hacerlo, esta facultad pasaba al acreedor. Si tampoco éste lo hubiera indicado, se seguían las siguientes reglas. O sea, la regla era que yo tenía que indicar al acreedor, este pago es por esta deuda. O si el acreedor, en todo caso, o sea, que el acreedor tenía la facultad eh, de también hacer lo mismo, ¿verdad? De expresarle a qué deuda le va a aplicar ese pago el acreedor, ¿verdad? En el caso de que ninguno de los dos diga nada sobre eso, que haya silencio, dice, la suma recibida se aplicaba a la obligación sobre la que se pactó preferencia. El pago se aplicaba a la deuda más gravosa u onerosa, en el caso que hayan varias deudas. Si estos criterios no servían para determinar la deuda, el pago se aplicaba a la deuda más antigua. Si tampoco así cabía imputar el pago, la suma entregada se dividía a prorrata entre cada una de las deudas. O sea, estas eran reglas mediante las cuales se aplicaba el pago. El pago realizado por el deudor. Si es que ninguno de los dos manifestaba a qué deuda correspondía ese pago. O sea, dando el ejemplo claro, si yo tengo 5 préstamos con Seduo y yo pago una cuota, y las 5 deudas son de montos similares o de cuotas similares, y yo me voy y pago en caja, y yo no le digo al tipo cuál de las deudas es lo que estoy pagando, y el tipo no me pregunta cuál deuda es lo que voy a pagar. Entonces, ahí entran estas 4 reglas, ¿verdad? Y si hay una obligación preferente, entonces a esa obligación preferente es que se le asigna el pago de la deuda. O, en todo caso, si no hay obligación preferente, se le asigna a la deuda más gravosa u onerosa, a la deuda más importante. Si otra vez esto no daba soluciones, entonces el pago se aplicaba a la deuda más antigua. Y si este criterio no funcionaba, tampoco se entregaba, o sea que la suma de dinero se dividía a prorrata, en proporción entre cada una de las deudas. O sea, si había, y hay 2 formas de prorratear esta deuda, ¿verdad? Por la cantidad de créditos o por la representatividad de la deuda, ¿verdad? Yo puedo decir, yo tengo 5 deudas de 1 millón. Y la cuota de cada crédito es de 200.000. Yo voy a pagar 200.000 nomás. Entonces lo que tengo que hacer es dividir ese 200.000 entre las 5 deudas. O sea, voy a pagar 40.000 por deuda. Voy a pagar 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000 de cada uno de esos préstamos que tengo. Eso es prorratear, proporcionalizar el pago de cada una de esas deudas. O sea, que pagar en proporción. Esa es una forma de prorratear. La otra es, que es más compleja, ¿verdad? Es calcular un cociente, ¿verdad? De cuánto representa cada deuda. Si hay 5 deudas, ¿cuánto representa cada una? Y entonces calcular un porcentaje y asignar eventualmente el pago de esa cuota, darle también un porcentaje y asignar a cada uno de los pagos de las cuotas. Pero lo que tenemos que saber es que cuando hablamos de prorratear, hablamos de una proporción nada más. Esto aplica solamente en el caso que haya varias deudas. Son reglas para tratar de dar soluciones en caso de que haya silencio en cuanto a la indicación del deudor o el acreedor para entender a qué deuda se va a imputar el pago realizado por el deudor. Ofrecimiento de pago y consignación. En caso de negativa o reticencia del acreedor de recibir el pago, el deudor podía depositar la suma debida en un lugar público, un templo. Mediante sentencia del magistrado, se declaraba que dicho depósito valía como pago. Entonces, si el acreedor no quería recibir la plata, el deudor podía depositar esa suma debida en un templo, en un lugar público. Y era la sentencia del magistrado lo que declaraba que ese depósito valía. Esto en cuanto al ofrecimiento de pago y consignación. Bastante sencillo. Hasta acá, ¿qué tal vamos? ¿Me van siguiendo?
Demasiado bien, Soso. Bueno, me reí. Y acá también. Ahí está Mateo también. Bueno, concurrencia de causas lucrativas. Dice, el acreedor, ¿quién es el acreedor? El que tiene el derecho a cobrar la deuda. A quien se debía una cosa cierta en virtud de título lucrativo o gratuito, la recibía por otro título de la misma índole, quedando extinguida la primera obligación. Y acá está el ejemplo. Primus instituye heredero en su testamento a secundus y le impone como legado que ceda el esclavo Estico a favor de Tertius. Si antes de fallecer Primus, Primero llegar a donar. perdón, si antes de fallecer Primus llegara a donar el esclavo Estico a Tertius, la obligación de Secundus quedaba extinguida. O sea, cuando vos le dabas, cuando había una causa que era impuesta para que esa para que ese pago, para que esa obligación sea dada. Básicamente, si yo te digo en mi testamento que vos tenés que darle 100.000 a Teresa, pero si antes de fallecer, tipo, si antes que ella fallezca, tu obligación ya no tenés más que darle el 100.000 porque ya antes, tipo, falleció. Yo te sigo. No sé. Sí, pero metele, desarrollame. Leo de vuelta. El acreedor, ¿quién es el acreedor? El que tiene que recibir, el que tiene el derecho habiente, el que tiene que recibir el pago. El acreedor, a quien se debía una cosa cierta, dice. A él se le debía, en virtud de título lucrativo o gratuito. Se le debía algo. La recibía por otro título de la misma índole, quedando extinguida la primera obligación. O sea, cambiaba una deuda por otra. Y ahora vamos a ver con el ejemplo. Recibía un pago como un pago por otro pago en realidad. Ya sé que parece trabalengua, pero con el ejemplo se entiende. Vamos a cambiarle los números porque... Yo no entendía así. ¿Cómo vos entendiste, Teresa? Dice, Primus instituye heredero en su testamento a Secundo. Sí, Secundo de su testamento. Le va a dejar un testamento. sí, Pero le impone que como legado le ceda al esclavo Estico a favor de Tertius, ¿verdad? sí. Si antes de fallecer Primus, que es el que va a hacer el testamento, si antes de fallecer Primus llegara a donar el esclavo Estico a Tertius, la obligación del segundo queda extinta, o sea que él se va a quedar con el testamento, pero ya no va a ser, ya no va a tener que darle ningún esclavo porque él ya le dio el esclavo antes. Claro, él antes de morir ya le donó el esclavo a Secundus. Ya. Entonces no hace más falta que... Entonces se extingue ese legado que él le dice, ya no corre. Corre lo demás que le dejó, Sí. Sí, tenés razón. ¿no? Sí, Y así eso es. es lo que te tratando Así es. no me sale. Así es. Así Le es. deja como heredero su testamento, pero ya ese legado que le impuso ya queda extinguida porque él antes de morir sí ya le dio. Si yo pongo mi testamento, yo tengo que darte a Claro, un no. perro. Pero vos antes de fallecer, yo ya te doy el perro. No hace más falta que después te vuelva a dar el perro, porque ya te di. Entonces se queda extinguida ya. En realidad la obligación iba a ser mía a tu muerte. Pero si vos ya hiciste, cumpliste con la obligación, que No, yo tenía vos que me cumplir. decías a mí en tu testamento que vos querés que yo le dé un perro a Teresa. Claro, yo te impongo a vos. Pero yo antes de que vos fallezcas, ya le doy a Teresa el perro. Entonces cuando vos fallezcas no hace falta que le vuelva a dar. Primus instituye heredero de su testamento a Secundus y le impone como legado que ceda al esclavo Estico a favor de Tertius. Si antes de fallecer Primus ¿quién es? El que instituye heredero, ¿verdad? Y le impone como legado a que sea un esclavo.
si antes de fallecer Primus llegara a donar el esclavo Estico a Tertius, la obligación de Secundus quedaba extinguida. En realidad el que instituye la causa es el que la cumple, el instituido, el que está como mandatario, es el que queda desobligado. No sé si me seguí en el viaje. Viste que Así como explicó Zeneida, que es la que está ahí. No, Emma. Emma, la del perro. Así es. Es lo que Primus acá pone el nombre más para complicarte. instituye Yo te voy a dejar mi perro. O sea, yo te voy a dejar mi casa y mi perro. Te pongo en mi testamento. Pero antes de que yo me muera, ya te di el perro. Exacto. Ya. Exacto. Ya, Antes de que ya, vos te mueras, porque entonces, vos sos la que instituiste sí, eso. claro. Claro. Entonces, cuando yo me muera, la casa nomás se te va a quedar ya. Sí, el perro ya. Claro, ya me Sí. diste. Así es. Sí, así es. Entonces, el acreedor a quien se debía una cosa cierta, ¿quién es el acreedor? El que tenía que recibir el legado, ¿verdad? En este caso. Tertius es Sí. el acreedor. Tertio es el acreedor. Él era el que tenía que recibir el esclavo. En virtud de título lucrativo puede ser un contrato y título gratuito puede ser el testamento. La recibía por otro título. O sea, recibió antes de que se muera, ya Primus ya le dio, quedando extinguida la primera obligación. Así de sencillo. ¿Está bien? O sea, por eso hablé de cambiar una obligación por otra. Porque Primus había instituídole a Secundus que le dé un el esclavo. a Claro. Pero Primus ya hizo eso antes de morirse. Ya hizo eso antes de morirse. Entonces ya no Por hay eso es que obligación. Secundus ya no tiene la obligación. Entonces ya Porque no- ¿qué hizo Primus? Sustituyó una obligación con otra. Entonces queda así. Si yo puse en mi testamento que yo le tengo que dar, que vos le tenés que dar un perro a Teresa, pero yo le doy antes ya, entonces vos ya no tenés más la obligación de darle el Exacto. perro. Ya se cumplió la obligación. Sustituiste una obligación por otra, porque vos cumpliste la obligación. Sí. Exacto. Sustitución de obligación. Concurrencia de causas lucrativas. Ahora vamos a ver el concurso de causas lucrativas. Dice, ambas obligaciones debían tener por objeto el mismo cuerpo cierto. En el caso estamos bien, porque decimos que acá lo que tenía que darse era que se le dé el esclavo. El esclavo era el mismo cuerpo cierto, que tenía que dársele ¿a quién era? A Tertius. Acá el objetivo era que Tertius reciba un esclavo. Por Secundus o por Primus. En realidad Primus le instituyó a Secundus, pero Primus nomás ya le dio después. Pero acá lo importante es que Tertius reciba al esclavo. Ambas obligaciones debían tener por objeto el mismo cuerpo. Ambas causas debían ser lucrativas. La cosa debía ser adquirida de manera irrevocable por el acreedor. Esto es en cuanto a los requisitos de las causas lucrativas, ¿verdad? Que es lo que estábamos viendo acá arriba, ¿verdad? ¿Cuáles eran los requisitos para que esto realmente tenga efecto? ¿Cómo es la causa debía ser adquirida de manera irrevocable por el acreedor? ¿Y quién es el acreedor? El que recibe. Sí. La cosa debía ser adquirida de manera Claro. irrevocable. Y claro, porque ahí se Que no se extingue. puede revertir. Claro, porque ahí se extingue la obligación. Cuando vos aceptás recibir el esclavo, se extingue la obligación. ¿Qué pasa si mismo ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo. Primus, o sea que, vamos a cambiarlo, no me gustan estos nombres que poner, por eso me pone nervioso porque son todos iguales. Oscar y Pedro. No, Oscar ni Pedro, vamos a ver otros nombres. Bueno, Suazo Yo no sé y ni quién es Teresa. Oscar ni quién es Pedro. Suazo y Teresa. Teresa, Suazo y Emma. Bueno. Teresa le impone a Suazo a su testamento que cuando Teresa muera le done un esclavo a Emma. ¿Verdad? Esa es la obligación. No, repetió otra vez. Teresa impone en su testamento que cuando ella muera, Suazo le done un esclavo a Emma. Sí. ¿Está bien? Esa es la obligación instituida.
Ahora, ¿qué pasa? Teresa, antes de morir, ya le dona el esclavo a Emma. Ya se cumplió con lo que Teresa quería. Ella misma lo hizo. Por lo tanto, yo no tengo la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque es el mismo cuerpo. El esclavo es, o sea que, la intención de Teresa, ella ya la cumplió en vida, por así decirlo. Yo ya no estoy obligado por el testamento de Teresa, de cierta manera, a darte el esclavo a vos. Porque ella ya lo hizo. Cuando hablamos cuando hablamos de ser adquirida y irrevocable por el acreedor, ¿qué pasa? Porque, mismo ejemplo, ¿verdad? Teresa me dice a mí que yo te dé un esclavo a vos. Y ella decide darte el esclavo a vos directamente. ¿Y qué pasa si vos no recibís el esclavo? ¿Se mantiene o no la obligación? Es la pregunta. Teresa te va a dar el esclavo a vos, pero vos Y se rechazás. mantiene la obligación. Claro, porque no recibiste la cosa, pues. Pero si vos adquiriste la cosa de manera irrevocable, ahí se extingue la obligación. Por eso es Si vos recibís importante. la cosa, después ya no podés decir, no, no quiero tomar nomás otra vez. Claro, ya no Porque puedo es decir que. irrevocable. Una vez que vos aceptaste, ya chao. Exacto, no puedo decir que no hay obligación. O sea que no puedo decir que hay todavía obligación porque ya recibiste el mismo cuerpo, cierto, que era el esclavo. ¿Se entiende? ¿Está bien? Bueno, seguimos. Ahora vamos a la confusión. Estamos hablando siempre de la extinción de la obligación, eso estamos hablando. Modo de extinción ipso iure de una obligación por reunirse en la misma persona las condiciones de deudor y acreedor. Yo pues no me puedo deber a mí mismo. En un mismo sujeto se confunden recíprocamente las calidades de deudor y acreedor. Cualidades, ¿no? Cualidades. Y se me dice calidades. Y sí, Cualidades. las calidades, sí. Vos tenés calidad de acreedor y calidad de deudor. Yo no me puedo prestar a mí mismo y accionar contra mí mismo, ¿verdad? Esa es la confusión. Esto se extingue de pleno derecho. Caso de confusión. Ticio debe a Cayo 100 escudos. Ticio es nombrado heredero de Cayo. La obligación de entregar 100 escudos se extingue por confusión. Claro, porque Ticio Suazo le debe a Emma 100 escudos. Y yo soy nombrado heredero tuyo. Al morir, yo voy a heredar esa deuda, pero yo soy heredero y soy deudor. Entonces no tiene sentido. No me puedo deber a mí mismo, ¿verdad? Entonces la deuda se extingue. La obligación en realidad. Un esclavo hurta algún bien de mi propiedad, lo cual me da la acción contra su amo. ¿Y quién es el amo del esclavo? Yo. Entonces no puedo reclamarle, no me puedo reclamar a mí mismo. Que aquel que es su ejemplo, Dios mío. Sí. Posteriormente adquiero el dominio de ese esclavo. Hay confusión, se extingue la acción del hurto. Claro. No me puedo reclamar a mí mismo. Un esclavo hurta algún bien de mi propiedad, lo cual me da acción contra su amo. Sí. Y sí, Un esclavo, pero no es tu esclavo, es un esclavo. y sí, un esclavo. Yo leí tu esclavo, perdón. Claro, Un esclavo. un esclavo X roba algo. De mi propiedad. Y después vos le Entonces yo tengo no, acción, un esclavo cualquiera roba algo. Y después vos le compras a ese esclavo. lo cual me da acción contra su amo. Posteriormente adquiero el dominio de ese esclavo y si le compro a él. ¿Y quién es el amo ahora? Y vos. Entonces, ¿cómo vas a establecer una acción contra vos mismo? No, ¿Verdad? Entonces, ya, ahí ya está. entendí, te voy a repetir nomás. Y yo también estoy repitiendo, ¿no? Mal de barco, ya acá enseguida nos vamos a rotear con Eva. Se extingue, o sea, hay confusión, se extingue la acción de hurto. ¿Qué quiero leer eso? Léenos, adelante. Artículo 623. Cuando la calidad de acreedor y deudor o el dominio y una de sus desmembraciones se reuniesen en la misma persona, quedará extinguida la obligación y su garantía en el primer caso, y en el segundo consolidado el derecho real. La confusión podrá producirse en todo o en parte. Leen por otra vez. Cuando la calidad de acreedor Y y deudor. deudor o el dominio y una de sus desmembraciones se reuniesen en la misma persona, quedará extinguida la obligación y su garantía en el primer caso. ¿Cuál es el primer caso? Cuando la calidad de acreedor y deudor
se reúna en una de sus desembarcaciones, en de la misma persona. Y en el segundo, consolidado derecho real. La confusión podrá producirse en todo o en parte. Sí, es por ejemplo, esto pasa, creo que pasa en el ámbito bancario, por ejemplo. Eh, Cuando el banco compra propiedades que están embargadas y los embargos son a favor de ese mismo banco, ¿verdad? El banco no se puede reclamar a sí mismo una deuda. Entonces en ese caso se extingue la obligación. Eh, pero este ejemplo que nos dio más arriba es el ejemplo que te va a hacer entender la confusión, ¿verdad? Es cuando una misma persona es entendida como deudor y acreedor. Y el ejemplo del esclavo es lo más claro, ¿verdad? O cuando Ticio es heredero de Cayo, ¿verdad? Yo le debo algo a alguien y ese alguien me nombra su heredero. Entonces, yo le debo algo a él. Y si él se muere, yo voy a ser heredero de él. Entonces yo me convierto en acreedor y deudor a la misma vez, una vez que él se muera. Entonces no tiene sentido que haya una obligación. Por eso es que se extingue la obligación en ese caso. Quédense nomás con ese ejemplo, que es mucho más sencillo. Un rato, 5 segundos. Pérdida de la cosa. Bueno, pérdida de la cosa. Vamos a ver por dónde estamos. Quiero mirar mal el programa. A ver dónde estoy. Modo de extinción, inicio de iure, modo de extinción del pago, cumplimiento de requisito. ¿Dónde está pérdida de la cosa? Requisito de cuántas personas el tiempo. Pago por consignación, beneficio. Espera un poco. Pago de la cosa. Consentimiento contrario, modo de extinción, compensación, prescripción. Pacto non petendo. ¿Y eso que está? Teresa, ¿vos estás ahí? No, parece que ya se fue. Sí, estoy, ¿qué pasó? Estoy buscando nomás en el pacto non petendo y eso, ¿no? En la unidad 17. ¿Dónde estamos ahora? Es unidad 17, pero estoy... ¿Eh? Dice concepto ya vimos, principio del contrario actus ya vimos, la solutio per es libram ya vimos, la acetilatio ya vimos, modo de extinción ipso iure y modo de extinción de ope excepciones ya vimos, el Sí, pago cumplimiento ya vimos, requisitos de validez en cuanto a las personas, el tiempo y lugar de su prueba. Eso no vimos todavía. no. Ya, espérame. Este es de las core, este PPT está todo cruzado. Espérame que. Esta es la unidad 17. Espera porque voy a abrir un PPT a ver si tengo. Espera que. Está. Este. Está mal este. Unidad 17. Unidad 17. 17 de civil. Civil. Romano. ¿Dónde está romano acá? Diecisiete es romano. Tania parece que envié este video es romano o es civil. Espera que vamos a mirar. Extinción de las obligaciones, acá está. Espera que no, quiero mirar nomás porque no. Pero bueno, que te ponga- No estoy tomando, ¿no? Espera, este ya vimos. Espera que ya voy a proyectar lo que estoy mirando para que me sigan. ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo? 17, pero lo que pasa es que me di cuenta que se estaban repitiendo los PPT y no entendía lo que estaba pasando. Por eso empecé a mirar. Repitiendo.
Sí. ¿Cómo que repitió? No? Y se estaban superponiendo los GPT. O sea, se repetía uno que ya vimos y no entendía qué es lo que estaba pasando. Pero esto que yo no... Este ya vimos. ¿Qué? La septilatio ya vimos. Stipulatio ya vimos. Ipso iure ya vimos. Pago, novación, operaciones ya vimos. Modo de extinción y sub iure ya vimos. El pago ya vimos. Pago requisito ya vimos. Imputación de pago en caso de varias deudas ya vimos las reglas. El ofrecimiento de pago y consignación ya vimos. La concurrencia de causa lucrativa ya vimos. ¿Verdad? Que era cuando alguien ya cumplió la obligación. Tú que se te impuso a vos. Concurso de causa lucrativa que vimos los requisitos. La confusión ya vimos. La pérdida de la cosa. Ahora estamos ahí. Sí. Ahora sí entramos en la pérdida de la cosa. Ok. Esa es la... Espera. La unidad 17 es eso. Sí, La pérdida de la cosa. sí. Estamos en la mitad de la unidad. ¿No? Más en la unidad, ¿verdad? Pero estamos ahí. Pérdida de la cosa. Claro, porque estamos hablando de la... ¿Qué estamos hablando? De la extinción de la obligación. ¿Cómo yo voy a cumplir Pero una acaso obligación? que ya lo vimos ya la pérdida de la cosa, ya vimos ya eso de... Sí. Bueno, vimos en otra unidad en realidad. Consentimiento contrario. Se admitió que ciertas obligaciones nacidas del consentimiento, compra-venta, locación puedan extinguirse solo con consenu por consentimiento contrario. La obligación verbal se disolvía con palabras. La contraída por consentimiento se disolvía mediante el consentimiento contrario. Esto era posible siempre que el contrato no haya sido ejecutado. O sea, vamos a mostrar acá, a esta parte sí tenemos que ver. ¿Qué es el consentimiento contrario? Se admitió, dice, que ciertas obligaciones nacidas del consentimiento, ¿cuáles son obligaciones nacidas del consentimiento? La compraventa, o sea, ¿te acordás de la traditio? La voluntad de vender y la voluntad de comprar de la otra persona, la traditio. La compraventa, la locación, puedan extinguirse solo con senu por consentimiento contrario. O sea, los dos dicen, bueno, vamos a extinguir, ¡pum! Se extinguen. Solo por consentir contrariamente. ¿En qué unidad que está la pérdida de la cosa? No, hay una unidad que esté sobre la pérdida de la cosa. No, pero tipo por subtítulo no hay nada. No. El pago, no. Modo de extinción, está en modo de extinción. Entonces, cuando hablamos de consentimiento contrario es, yo cuando realicé una compra-venta contigo por una traditio o hice una locación, fue por un simple consentimiento. ¿Cómo extingo esa obligación? Por un consentimiento contrario. Cuando los dos decimos vamos a extinguir este consentimiento contrario, ¿verdad? Vamos a extinguir. La obligación verbal se disolvía con palabras. La contraída por consentimiento se disolvía mediante consentimiento contrario. Esto era posible siempre que el contrato no haya sido ejecutado, o sea, cuando no había una acción. O sea, nosotros podíamos extinguir un contrato de mutuo acuerdo o por palabras. Si nació por palabras, lo extinguíamos por palabras. Si nació por acuerdo, lo extinguíamos por acuerdo contrario, ¿verdad? Vamos a hacer lo contrario a lo que acordamos. Eso es más dice. Modo de extinción o excepciones. Ahora vamos a ver. Facultaban al deudor a impugnar la obligación. ¿Qué es impugnar? Invalidaban la obligación. El pretor, por razones de equidad, concede al deudor una excepción en el marco del proceso judicial a fin de paralizar la acción del acreedor. La obligación no quedaba extinguida, eso es lo que decíamos hace rato. Pero en la práctica el resultado era el mismo, pues el acreedor ya no podía beneficiarse de ella. O sea, era una especie de freno que le ponía el pretor al acreedor. Era una acción que oponía a quién, el deudor, impugnaba la obligación. No extinguía la deuda, pero el acreedor ya no podía beneficiarse de la deuda. Ese es el modo de extinción o excepciones. No entiendo. Yo te debo a vos 1.000.000 de guaraníes. ¿Sí? Vos sos la acreedora, yo soy el deudor, te debo 1.000.000 de guaraníes. Habían razones, el pretor quién era, un juez, hay una especie de juez, ¿verdad? Dice, habían razones de equidad por la cual
se hacía una excepción en el marco de un proceso judicial. ¿Y qué se hacía? Se paralizaba la acción del acreedor. Porque vos que hacías como acreedora, me querías cobrar la deuda, ¿verdad? Vos me querías cobrar la deuda. Entonces había, por razones de equidad, el juez, en el marco de un juicio, ¿verdad? Se realizaba una excepción, ¿verdad? Por la cual se paralizaba la acción del acreedor. Como se paralizaba la acción del acreedor, el tipo no podía cobrar su deuda. Se paralizaba la acción nomás. No extinguía la deuda. Solamente que el acreedor jurídicamente ya no me podía cobrar. Pero en la práctica el resultado era el mismo, dice. Pues el acreedor ya no podía beneficiarse de ella. O sea, el acreedor no podía realizar ninguna acción para cobrar la deuda. ¿Por qué? Porque se paralizó la acción por el pretor. Entonces, la deuda no se extinguía, pero ya el acreedor no tenía ninguna acción para cobrar la deuda. ¿Me seguís? Me oye, me sigue. La compensación. El deudor oponía al acreedor un crédito que tenía contra este. Modestino decía, es la contribución de una deuda y un crédito entre sí. Medio debía 100 euros a Ticio, Ticio debía 80 euros a Medio. Era una conciliación, lo que hacen los contadores, ¿verdad? Las deudas se compensaban y Medio solo debía pagar 20 euros a Ticio. O sea, yo te debía a vos 1.000.000 y vos también tenías otra deuda conmigo de 800.000. Entonces se conciliaban las deudas, ¿verdad? Y yo solamente ahora te debía 200.000 a vos. Porque vos me debías pues 800. Y en vez de que yo te dé 1.000.000 y vos me des tu 800, yo no te iba a dar 200. Y yo no te cobro nada. ¿Entendés? Esa es la compensación. Por suerte son figuras sencillas. ¿Cuáles son las clases de compensación? La convencional, la judicial y la legal. Cuando hablamos de una compensación convencional. Dependía de la voluntad de las partes. ¿Por qué dice convencional? Porque tiene que haber una convención entre las partes, un acuerdo judicial impuesta por el juez en un litigio a pedido de parte. O sea, una de las partes le pedía al juez, él me debe también a mí y yo le debo también a él, porque pues no conciliamos. O sea, y el juez imponía esto. Legal operaba solo por ser ambas partes acreedores y deudores recíprocos. O sea, cuando ellos mismos eran acreedores y deudores, entonces operaba también la compensación legal, o sea, funcionaba la compensación legal. ¿Cuál fue la evolución de la compensación? Vamos a mirar ahora un ratito eso. Dice, en negocios de buena fe, el demandado pudo oponer un exceptio para hacer ver un crédito contra el accionante. El juez solo condenaba por la diferencia. O sea, lo mismo que decíamos, ¿verdad? Yo le debía a Emma 1.000.000 y Emma me debía 800.000, ¿verdad? Entonces, eh, Emma me demandaba a mí para cobrar su 1.000.000, ¿verdad? Entonces lo que yo hacía era ponía una acción y yo le decía al juez, sí juez, Emma me debe a mí 1.000.000. O sea, yo le debo a Emma 1.000.000, pero Emma me debe a mí también 800.000. Entonces el juez me condenaba solamente a mí a pagar la diferencia, que era 200.000, a favor de ella. El locador accionaba contra el locatario por cobro de alquileres, pero este compensaba los gastos de reparación del inmueble. Así de sencillo. No se admitió negocio de derecho estricto, salvo casos de banqueros quienes al cobrar sus clientes hacían un balance previo y accionaban solo por el saldo. Pero esta es la compensación, es una especie de conciliación nada más. Se ve lo que debe cada uno, lo que se deben entre sí y solamente queda pendiente la diferencia. Rescripto de Marco Aurelio. ¿Qué era el rescripto? ¿Alguien se acuerda? Estaba dentro de las constituciones imperiales. ¿Se acuerdan el edicto, rescripto, decreta y mandata? El rescripto eran resoluciones jurídicas, eran fallos.
Permitió compensación en acciones de derecho estricto una vez puesta la excepción de dolo. De este modo, fue admitida en negocios de derecho estricto o de buena fe provenientes de la misma causa o de una distinta. Ticio acciona contra Cayo por el cobro de un préstamo. Cayo podía oponer como excepción lo que Ticio le debía por una compraventa. O sea, eran operaciones distintas, pero entre mismas personas, ¿verdad? Podía ser la misma causa, que era un crédito, o podían ser de causa distinta, una compra-venta. El requisito era que sea entre las mismas personas. Ese era el requisito central. Pero las causas podían sí ser distintas. Lo mismo que una compensación, pero en este caso las causas podían ser distintas. ¿Cuáles son los requisitos para la compensación? Dice, podían compensar su crédito quienes eran deudores y acreedores al mismo tiempo. Claro, o si no, no hay compensación. Si yo le debo a Emma 1.000.000 y Emma me debe a mí 800.000, hay un crédito de parte mía y hay un crédito de parte de Emma. Entonces podemos hacer compensación. Los créditos debían ser líquidos y exigibles de plazo vencido. Debían tener por objeto sumas de dinero o cosas fungibles. ¿Se puede volver a aplicar el escrito? Claro que sí. ¿Qué pasa? Había un crédito que yo te debía a vos, ¿verdad? Yo te debía un crédito, vos me diste un crédito a mí de 1.000.000 de guaraníes, yo te debías, vos eras el acreedor y yo el deudor. ¿Qué sucedía? Una persona pues tiene muchas más operaciones, inclusive con la misma persona, ¿verdad? En este caso, vos antes conmigo celebraste una compra-venta de algo. Esa compra-venta, no sé, hubo un objeto que no se cumplió, vos no me pagaste todo lo que me tenías que pagar en esa compra-venta. Y después quitamos un crédito y yo te debía a vos, ¿verdad? Entonces el juez decía, bueno, Suazo, ella te está reclamando una deuda a vos, pero vos ponés una acción porque me decís que hay una compra-venta anterior en donde ella no te pagó todo. Entonces, vamos a conciliar lo que vos le debes versus lo que ella no te pagó. Y vamos a ver el resultado. Si sale a tu favor o en tu contra. Entonces, esa nomás va a ser la deuda. La diferencia entre esta operación y esta operación. ¿No sabéis? Eso nomás. De la compensación en el Código Civil. Dice artículo 615. La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas reúnen por derecho propio recíprocamente la calidad de deudor y acreedor, cuando las personas se deben entre sí, de una suma de dinero o de otras prestaciones de la misma especie, siempre que ambas deudas sean civilmente subsistentes, líquidas, exigibles, expeditas de plazo vencido y si fuesen condicionales se haya cumplida la condición. O sea, en nuestro Código Civil la deuda tiene que ser siempre tiene que ser líquida, exigible, expedita y de plazo vencido. Deudas vencidas tiene que ser la que se vayan a conciliar, la que se vayan a compensar. Eso es nuestro Código Civil. ¿Qué es la prescripción? ¿Alguien tiene una idea? No sé si alguien sigue en el video. La prescripción. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es cuando se pierde la obligación de reclamar algo. Es el derecho. El derecho. Perdón, Exacto. de reclamar algo. Dice prescriptio longi temporis, excepción que permitía al poseedor de una cosa oponerse a una acción real de dominio, por no haber sido ejercida durante 10 años entre presentes y 20 años entre ausentes. ¿Cuál era la acción la cual requería que el poseedor esté en 10 o 20 años en posesión de la cosa? ¿Cuál era? Decime por favor porque me voy de tu casa si es que no me decís. Espera. ¿Cuál es la acción que requería que el poseedor esté? Contestamos para que se vaya ya. ¿Cuál es la acción? Había una acción.
por la cual vos te quedabas en posesión de un bien inmueble por 10 años entre ausentes y 20 años, 10 años entre presentes y 20 años entre ausentes. Usu capión. ¿Te acuerdas del usu capión? Bueno, en este caso, la ¿Para qué me praescriptio... preguntas si no sé así al final? ¿Y por qué no te acordaste? La praescriptio longi temporis era una excepción que permitía al poseedor de una cosa, oponerse a una acción real de dominio, por no haber sido ejercida esta durante los 10 años entre presentes y 20 años entre ausentes. O sea, el tipo ya ejerció la usucapión. Vamos a suponer, yo ejercí ya la usucapión. Y después viene una persona y me quiere oponer una acción, me dice, no, yo soy el propietario de esa cosa. Ah, lo siento, ya prescribió tu tiempo. Esa es la prescriptio longi temporis. Yo soy el poseedor de esta cosa y me opongo a la acción real de dominio que vos haces sobre ella. ¿Por qué? Por no haber sido ejercida esta durante los 10 años entre presentes o 20 años. No la hiciste durante el periodo que yo estuve en posesión acá. Entonces, perdiste tu derecho, prescribió tu derecho. Shela poseedor ahora. Estoy usucapiendo esto. Eso en cuanto a la prescriptio longi temporis. La prescriptio triginta anorum. Me trataban. Te he dicho no. Constitución. Como el China te vamos a aprender, no, estos nombres lo que usar. No sé. Hay que Pero cuando vean el examen ya van a ver qué. ponerle. Sí, como... Constitución de Teodosio II dice, excepción oponible por el deudor cuando la acción no se hubiese ejecutado por 30 años. Las obligaciones así extinguidas se convertían en naturales. O sea, estamos hablando otra vez de prescripción. Prescriptio triginta anorum. Constitución de Teodosio II. Excepción oponible por el deudor. ¿Quién es el deudor? El que tiene la obligación de pagar. Cuando a él no se le hubiese ejecutado una acción por 30 años. Entonces, si nadie le reclamó nada a él por 30 años, él tiene la acción mediante la cual solicita la extinción de esa obligación civil y se convierte en natural. O sea, nunca más nadie va a poder oponer una acción en contra de él. ¿Se entiende? Úsate dos palabras para... O sea, lo último. Excepción oponible por el deudor. ¿Quién es el deudor? El que tiene la obligación de pagar. Cuando la acción no se hubiese ejecutado por 30 años. O sea, nadie le reclamó nada a él por 30 años. Entonces, las obligaciones así extinguidas se convirtieron en naturales. Prescribía el derecho del acreedor de reclamar el pago, si él no lo hizo durante 30 años. Entonces ya no había ninguna acción civil para reclamar el pago de la deuda y esa deuda se convertía en esa obligación se convertía en natural. Ya terminamos ya. Falta esto nomás ya. El pacto non petendo, convenio realizado sin formas especiales por la cual el acreedor se comprometía a no requerir el cumplimiento de una prestación. El acuerdo declaraba no exigir al deudor el objeto de la obligación, liberándonos de la deuda. O sea, una especie de condonación, podríamos decir, que el pacto non petendo. No te voy a reclamar por esa deuda. Era un convenio, no tenía una formalidad, pero el acreedor se comprometía a no requerir el cumplimiento de la prestación. Yo decía, ¿sabes qué, Emma? Yo no te voy a requerir el cumplimiento. El acreedor declaraba no Pero exigir. vos me das a mí y no me requerís. No, Eso es lo que exacto. El acreedor declaraba no exigir al deudor el objeto de la obligación liberándolo de la deuda. No te voy a exigir, te libero. El pacto non petendo. Beneficium competentiae. En el derecho romano regía el principio: el patrimonio del deudor constituye la prenda común de sus acreedores. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan de la Lex Poetelia Vapiria? ¿Qué pasa si... saltaste un PowerPoint, parece. ¿Eh? Pacto de no petendo. Ah, perdón. Ay, Dios mío, me salté un PowerPoint. Seguíamos en pacto non petendo en el derecho de Justiniano. Dice, casos de varios deudores o acreedores. Pactum de non petendo in personam. Dice, extinguía la obligación respecto a la persona con quien se ha celebrado el pacto. Si había varios deudores, beneficiaba solo a quien celebró el pacto, no a los demás.
Y el pactum non petendo in rem es verdadera remisión de la deuda. Beneficiaba a todos los obligados por cualquier causa. ¿Quiénes son los obligados? Los deudores. Eso es el pactum de non petendo in rem. Ok, seguimos. Ya estamos por terminar. El beneficium compentiae. El derecho romano regía al principio. El patrimonio del deudor constituye la prenda común de sus acreedores. Esto es en concordancia con la lex Poetelia Papiria. Esto implicaba que todo su patrimonio era afectado al pago de la deuda. O sea, si yo no pagaba mi deuda, me embargaba mi patrimonio. Ya está, En el PPT 30. Está mal ese. ¿Qué está mal? Y por eso salí yo de ese PPT, porque está mal, está desordenado. Esa compilación está desordenada. Por eso salí de ahí. ¿Cuál es que tenés ahí? Este es el PPT de la unidad 17, pero lo que pasa es que a mí me pasaron un compilado de PPTs y está mal, está desordenado. ¿Quieres que te pase la 17? No tengo, acá tengo, yo estoy proyectando la 17 ahora. Ah, ya. En el caso del beneficio compentiae, dice que vos tenés una deuda con alguien. La garantía es tu patrimonio. En concordancia con la Lex Poetelia Papiria. Esto implicaba que todo su patrimonio era afectado al pago de la deuda. O sea, si vos no pagabas, respondías con tu patrimonio. Pero en ciertos casos se concedía un beneficio por el cual el acreedor solo podía ejecutar los bienes del deudor dentro de los límites de las posibilidades del pago de este. Se evitaba así la bonorum menditio prevista a los insolventes con la nota de infamia. O sea, en este caso se les tachaba de infames a las personas que eran insolventes, que no cumplían con sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, para no tacharles de infames, es que justamente se le tocaba su patrimonio, ¿verdad? O sea, yo te embargaba, era preferible quitarte tus bienes a que tacharte de bonorum, tacharte de insolvente y de infame. ¿Se entiende? Emma, ¿me seguís? No. El último que no te escuché. Se evitaba así la bonorum menditio prevista a los insolventes con la nota de infamia. O sea, ¿qué pasa si vos no pagabas tu deuda? Te tachaban de infame. Entonces, para que no te tachen de infame, es que existía la beneficium compentiae, que era que se usaba tus bienes. Vos respondías con tu patrimonio para que nadie te tache de insolvente o de infame. Eso es más. Gozaban de la beneficio compentiae. Donante a quien se reclamaba la donación prometida. Marido a quien su mujer le pide restitución de la dote. Socio a quien se reclamaba la aportación u otra obligación derivada del contrato de sociedad. Ascendientes demandados por descendientes y patronos demandados por sus libertos. Estos gozaban de esa posibilidad, ¿verdad? De la beneficium compentiae. ¿Qué era la beneficium compentiae? Era justamente eso. El patrimonio del deudor constituye la prenda de sus acreedores. O sea, vos ya no eras tachado de infame, sino que respondías con tu patrimonio, las obligaciones que tenías impagas. Con eso terminamos la unidad 17. Hicimos 2 unidades otra vez. Solamente que hicimos